Bueno, no sé si ya empezamos, cuántos hay, ya son y 5. Bueno, por ahí vamos empezando, porque si no, bueno, son un par de temas. Lo que vamos a ver hoy es, sí, sí, no, 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 si nosotros, no, yo alguna de las grabaciones que vi, incluso la otra vez, bueno, miré algunas que también les hemos pedido que si ustedes tienen los recursos, ustedes que están por ahí mirando, no utilizan todo el tiempo ni el micrófono ni el video, y alguno tiene alguna aplicación para grabar, algún programa para grabar, pueden grabar ustedes y colaborar con, es por ustedes mismos también, ¿no? No es que nosotros no querramos hacerlo, como dijo Estela, es mucho, mucho trabajo, no saben lo que no se puede, se traba todo para dar la clase, es complejo, y más cuando son tan extensas las clases, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos si alguno de ustedes tiene los recursos para hacerlo, lo puede hacer y se ofrece para hacerlo, no hay ningún problema. Yo incluso hago así en una materia que doy en la escuela secundaria, hay un alumno que se encarga de grabar las clases. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, cualquier cosa me avisan si se corta o me mandan un mensaje porque, bueno, me dio bastante bronca, no podía entrar primero, así que bueno, esperemos que se mantenga estable. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy son los últimos temas que nos tocan. Vamos a ver si llegamos a longitud de arco de curva también, pero bueno, si no, eso lo vamos a dejar para después, pues, porque es un tema que generalmente a veces no tomamos en los parciales, ¿sí? Entonces lo que nos quedaba ver es volumen de sólidos, ¿sí? Este tema, esta última unidad, volumen de sólidos. ¿A qué llamamos volumen? Yo acá voy a tratar de mostrar, yo ya abrí algunos enlaces, cómo se generan superficies en este material, que también se los puedo después compartir. Fui poniendo parte de los apuntes teóricos y también fui sacando imágenes y algunos recursos, otros recursos de internet. Eh, lo que es importante ver acá es a qué llamamos por ahí una superficie o una sección plana. ¿Sí? Acá están estos tres primeros gráficos, yo lo puse por ahí en distinto orden de lo que están los apuntes. Lo importante es reconocer cómo uno saca el volumen de una superficie, de una sección que tiene estas características. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sección plana, ¿sí? Estamos hablando acá de algunas de estas caras. Por ejemplo, esta cara que llamamos C2, o esta cara que llamamos C1. ¿Sí? Entonces, estas van a surgir a veces porque tenemos un cuerpo que tiene un determinado volumen, y si cortamos ese cuerpo con un plano, vamos a obtener justamente una sección plana, porque la estamos cortando por un plano. Acá se cortó esta figura, que podría haber sido un prisma, por ejemplo, en esta primera, yo voy a poner acá un 1, en esta primera podría haber sido en un prisma, en donde se cortó con un plano, entonces esta sección plana, C2, sería esta cara, ¿sí? Que me está generando por ese corte, y en este caso en particular, estos tres gráficos que están acá, tienen también otro corte más en esta cara C1, que también es otra sección plana, que está cortada por otro plano también, pero la característica que tiene, yo acá lo resumí, porque no está muy bien estrictamente matemáticamente hablando, pero lo que quiero decir es que estas dos caras son paralelas, ¿sí? La cara que tenemos, la sección plana C1 y C2, tienen esa particularidad,
que son caras paralelas. Entonces vamos a estar hablando de secciones planas o de determinados volúmenes, delta volúmenes, podríamos decir, si estos volúmenes que estamos considerando acá, en cada una de estas figuras que nos quedaron representadas acá, en donde entonces las dos caras son paralelas entre sí. Entonces en general podemos decir, como está escrito en esta sección, que el volumen va a ser el área de la base de cualquiera de las dos, porque estas dos caras son paralelas. Fíjense que van a tener tanto la cara C1 como la cara C2 en cualquiera de estas figuras, tienen exactamente la misma área sería el área de la base, por la altura, ¿sí? En este caso la altura sería esta altura que hay, que es lo que diferencia la distancia que hay entre estas dos caras. Esta sería la altura, ¿sí? En cada una de estas figuras podemos ver cuál es la altura. Entonces el volumen de cada una de estas figuras que tenemos representadas acá van a ser el área de la base multiplicada por la altura. En el primer caso, en el número 1, tenemos, acá faltó poner, porque también falta en el apunte teórico, me parece, yo lo copié tal cual, faltaría, si llamamos a este lado A, ¿sí? Nos paramos en la base consideremos E1, como que es la base, ¿sí? Es una sección rectangular, entonces el área va a ser el producto de A por B, ¿sí? Base por altura, ancho por profundidad, A por B, entonces esta sería el área de la base, y en este caso el valor C, fíjense que acá sería esta altura, lo que llamaron C sería el H, sería la altura. Entonces el volumen de esta primera figura sería A por B por C. En el caso de la sección que tenemos acá 2 de esta figura, tenemos que la base es una sección circular, entonces el área de esa sección circular es pi por radio cuadrado, lo que vamos a necesitar es el radio, y bueno, después multiplicamos por la altura, evidentemente acá lo llama h, a esta altura, la distancia que separa las dos caras, C1 y C2. Entonces esta sería el área de la base, ¿sí? Lo mismo que pusimos allá arriba, el área de la base por la altura. Y acá en esta figura más extraña, que sería en el punto 3, bueno, acá aclara directamente, ¿no? Sería la superficie de la base, cualquiera que sea, por la altura. ¿Sí? Esto es como para que sepamos a qué llamamos sección plana cuando después empecemos a hacer algunas de las cuentas y cálculos para calcular el volumen de un sólido. Y bueno, ¿qué es el volumen de un sólido? A ver, yo voy a intentar acá, antes de leer toda esta parte, que esto está sacado también del apunto teórico, a ver si les puedo compartir. Ups, acá no pude ver, a ver. Dejo de compartir un ratito y vuelvo a compartir. No me dejaba entrar a las otras ventanas, a ver. A ver si puedo entrar acá, no sé por qué no me la toma. Tengo un problema. Voy a cambiar la pestaña de Chrome para que veamos. Yo acá les mostré, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Ahí se ve? Bueno, tengo un problema acá que no puedo ver las bases, no sé qué pasó con la configuración de la pantalla. Bueno, esto está sacado del libro ese interactivo, Integrando con Paco, ¿sí? Para que veamos. Acá tendríamos, en este caso, si tuviéramos una función acá f, ¿sí? Acá no puedo escribir, esa línea recta sería una función f, está graficada en el eje x y el eje y. Entonces acá tendríamos que ver, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es lo que queremos ver justamente? ¿Qué llamamos volumen de sólido de revolución? ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer los distintos pasos, ven que esa recta gira en torno a uno de los ejes. ¿Sí? Entonces acá vemos que esto sería un tronco de cono. Si hicimos girar esta recta, que está graficada acá, en torno al eje de giro, que fue el eje X, ¿sí? Entonces se generó un volumen. Fíjense que acá lo que les pide es que ustedes roten, esto está en ese libro interactivo, yo puse en esta página, piden que roten un poco el eje, para que veamos que justamente lo que se ve, si miramos una de las caras, lo miro de frente, ¿sí? La cara superior, lo veo en 3 dimensiones, vemos que lo que tenemos es un círculo dibujado, ¿sí? Podemos pensar que esta fue el volumen de este sólido, de este cuerpo,
lo cortamos, si yo lo vuelvo a girar, lo cortamos con un plano, ¿sí? Ven que de esta forma sería este plano, la recta vertical, y si nosotros miramos la sección que quedó representada con el corte de ese plano, es un círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer para poder encontrar, el objetivo es justamente encontrar el volumen de este sólido de revolución? Se lo llama de esa manera. ¿Por qué? Porque fue una función, que en este caso está recta, que giró, y un giro, por eso se llama revolución, en torno al eje X, y generó esta figura, ¿sí? Volumétrica. ¿Qué tenemos que hacer? El objetivo va a ser poder encontrar cuál es ese volumen, ¿sí? Encontrar el volumen. Y para eso nos vamos a valer de todo el cálculo integral. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir cortando, nosotros no vamos a poder hallarlo en forma exacta primero, entonces lo que vamos a hacer es ir cortando, haciendo todo cortes, es como cortar todas rebanadas, ¿sí? Eh, y poder encontrar distintas rodajas, y vamos a encontrar rodajas circulares. Voy a seguir con el siguiente paso. Lo que sucedió ahí es hacer un corte, a ver si lo puedo girar y se ve mejor, lo alcanzan a ver, es un corte que se hizo en dos caras paralelas en un determinado sector, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces acá se ve el dibujo, primero en perspectiva, como lo vemos en 3 dimensiones, y después vemos que lo que se hizo fue aproximar, ¿sí? Para poder calcular el volumen que habíamos visto primero de este tronco de cono, lo que hicimos fue acá se hizo separar en dos cortes. Se hizo un corte, se alcanza a ver el mouse por ahí acá, que no lo puedo dibujar acá. ¿Sí? Se hizo un corte, bien, bien, se hicieron dos cortes, digamos, estamos desde 0 hasta este otro valor, entonces se hizo un solo corte intermedio. Y ahí podríamos aproximar y sumar estos dos volúmenes, estas dos rodajas circulares. ¿Se va entendiendo? No sé si hay alguna duda, esto es como una introducción. ¿Pero qué vamos a querer? Entonces vamos a ver después, esto después lo vamos a ver más detenidamente, que el volumen de cada una de estas secciones, lo vimos recién, ¿sí? Si teníamos una sección circular, era pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y en este caso la altura, fíjense que esta altura, acá la llama diferencial de x. Lo podemos llamar, bueno, es más grosero, acá podemos decir un delta x en lugar de un diferencial de x, ¿sí? ¿Qué pasa si aumentamos? ¿Recuerdan cómo hicimos para calcular el área? En este caso es un volumen lo que queremos calcular. ¿Qué pasa cuando vamos aumentando el número de discos? ¿Ven? Si hoy aumento a 3 discos, tengo una mejor aproximación, porque acá es menos el pedacito que me falta y menos la sección o el volumen que considere de más, ¿sí? A medida que vamos avanzando, ¿sí? Fíjense que la aproximación es mucho mejor, ¿sí? 5, 6, bueno, y así vamos aproximando cada vez más. Ven que acá es mucho mejor la aproximación. Entonces, cuando tengamos mayor cantidad de números de discos, lo que hicimos en definitiva fue hacer una sección, yo lo voy a explicar por ahí con más detalle, fuimos particionando otra vez este segmento en donde estaba representada la gráfica y el volumen que queríamos hallar, ¿sí? Lo que fuimos haciendo es separándolo en mayor cantidad de segmentos, ¿sí? Entonces es mucho más parecido a lo que nosotros queríamos encontrar. Y acá otra vez lo mismo, cuando habíamos hecho, ¿se acuerdan el cálculo del área? Que habíamos hecho las sumas de Riemann. Acá es lo mismo. Si tenemos un número muy grande, ¿sí? De particiones, es decir, tenemos cada vez más cantidad de discos, por eso esto se llama también el método del disco, podemos pensar que cada uno de estos son distintos discos, ¿sí? Y sumamos el volumen de todos estos discos, por eso acá está la sumatoria, ¿sí? De todos estos discos. Si sumamos la cantidad de todos estos discos, todos estos delta volúmenes, vamos a tener el volumen en forma aproximada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver con más detalle quién sería el radio, que acá está como que es el valor funcional, pero para que después lo vamos a marcar bien para que lo puedan ver con más detalle. No sé si hasta acá quedó claro, esto lo pueden encontrar en el libro ese que es Integrando con Paco. Yo acá voy a salir. Ups. ¿Se dejó de compartir? Sí. Cuando tengo un problema, a ver si cierro así acá. No sé cuál es el inconveniente. Siempre hay alguna cuestión, tengo algún inconveniente con las pantallas. Estaba todo perfecto cuando lo vi, pero bueno, siempre hay algún problema. Ahí está. Bueno, ahora voy a volver a compartir para que veamos y darles otra introducción, a ver si se me cargó la otra página. Entonces, en definitiva, para que ustedes también vean de dónde yo saqué el material,
Y ahora voy a compartirles otra página. Si me reacciona la computadora y la conexión. Voy a compartir por otra pestaña de Chrome que va a ser más fácil. Ven que acá les estoy compartiendo, ¿los alcanza a ver? Sí. Sí. Esta página es una página que encontré, que saqué algunas de las imágenes que después también voy a seguir trabajando para que veamos, acá está bien la definición de lo que es sólido de revolución, ¿sí? Entonces, es el cuerpo que se obtiene mediante la rotación y hablamos de una superficie plana. Esta que aparece en este momento, esta acá es la superficie plana, ¿sí? Que hacemos girar. Entonces tenemos como una determinada área, esta que está acá, entre el eje X y el eje Y, y esa es la sección plana que gira, en este caso, en torno al eje X. Y me genera ese volumen de sólido, ¿sí? Esto lo quise ver para que sea más representativo y se pueda ver cuál es el sólido de revolución al cual le queremos hallar el volumen. Bueno, en esta página van a encontrar distintas secciones. Acá si hacemos girar esta sección plana, que es un triángulo, bueno, aparece el cono, o una semicircunferencia, aparece, ¿sí? Entonces, y si no, también tienen distintas figuras. Estas figuras las vamos a ir usando después, yo se los muestro acá en general para que lo vean, y lo vamos a ir usando después, y después vamos a volver también a, si la rotación, se los voy a mostrar acá, en ese caso, fíjense que fue una rotación en torno al eje X, ¿sí? Esta primera es una rotación en torno al eje X, y también después vamos a ver, que sería el otro método, cuando la rotación es en torno al se ve claramente también en la sección plana, esa que está marcada con rojo, ¿sí? Si está llena, si gira en torno al eje Y va generando ese sólido de revolución. Que bueno, acá está representado, pues voy a volver a esta imagen, a esta animación, porque acá está representado como aplicaríamos el otro método, ¿sí? Que este método sería el método de los anillos, ¿ven? Que son todos anillos que vamos sumando en otro sentido. El que vamos a ver ahora es el método del disco. Yo voy a dejar de compartir acá y voy a volver a los apuntes para ir escribiendo y detallando alguna más. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ahora Eso es como a modo de introducción. no. Bueno. Bueno, esto era modo de introducción para que se pudiera ver un poco mejor, por suerte se pudo ver cómo es que se genera ¿sí? Los sólidos, el sólido de revolución. Ahora vamos a ir en detalle para que podamos ir viendo cómo llegamos a través del cálculo integral a poder calcular el volumen de ese sólido. Entonces, bueno, acá volví a esta primera imagen, esto primero que les había preparado acá, en donde entonces acá está explicado otra vez lo que vimos recién, a qué llamamos sólido de revolución, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es justamente cómo poder encontrar ese volumen de ese sólido que se generó, girando, vamos a ver en una primera instancia, puede ser que gire en torno a un eje paralelo, fíjense, lo que vamos a ver es, o si el eje de giro es paralelo a uno de los ejes coordenados, o coinciden con los ejes coordenados, ¿sí? En este caso yo lo que les mostré primero coincidían con el eje coordenado, entonces van a ser, o gira en torno al eje X, o a un eje paralelo al eje X, o, y ahí vamos a tener un método, que va a ser el método de los discos, y si esta superficie plana gira en torno al eje Y, o un eje paralelo al eje Y, vamos a tener el método de los anillos. Lo importante es que en estos dos métodos, en ninguno de los dos, ¿sí? El eje de giro no va a atravesar el área que genera el sólido. Es decir, si yo tengo siempre va a estar o en uno de los extremos de la superficie plana o alejado, pero nunca va a atravesar esa superficie plana, ¿sí? Vamos a ir entonces ahora para desarrollar el método de los discos. Yo acá les mostraba de esa página, una de las páginas que les mostré, saqué estas imágenes que parecían como un poco más interesantes para hacer algo distinto de lo que estaba en el apunte teórico. Entonces justamente acá tenemos, esta es la función, ¿sí? Que está representada acá en rojo, y esta sección plana, digamos, nosotros podemos considerar que, bueno, este es un valor B, por ejemplo, y está desde un valor A, ¿sí? En este caso es 0, pero podría ser desde un valor A
a un valor B, la superficie que está girando, la superficie plana que gira sería toda esta, ¿sí? Desde A hasta B, y acá se ha dibujado un poco en perspectiva cómo se vería si esta superficie gira en torno al eje X, ¿sí? El eje de giro sería el eje X. ¿Qué es lo que hacemos? Que yo les mostré ahí en esa animación. Lo que hacemos es, primero, suponer, y tomamos una rodaja, esta rodaja, ¿sí? Que se toma primero. Entonces lo que hacemos acá es considerar un delta volumen, ¿sí? Cortamos varias rodajas, en este dibujo que está a la derecha, acá hay solamente 6 rodajas, después hay 12, vamos viendo que a medida que vamos aumentando, ¿sí? Si n se hace cada vez más grande, ¿sí? Tiende a infinito, va a ser mucho mejor esta aproximación, ¿sí? Vamos a obtener el volumen que queremos hallar. Y también lo que tenemos que ver, recuerden, no solo eso, sino que este valor de delta X, lo que vamos a querer es que también tienda a cero. Recuerden lo de la partición, ¿sí? La norma de la partición, que lo que decíamos es que la norma de la partición tiende a cero, ¿sí? La norma de la partición era el mayor de los delta X, ¿sí? El mayor de los segmentos delta X. Entonces queremos que el más grande de todos se haga cada vez más chico. Y era equivalente a decir de tener muchas rodajas en este caso, que son todos discos, fíjense que todos estos serían discos, lo podemos asemejar a discos, y que tengan un espesor, este espesor que estamos considerando acá de cada uno de los discos, sea cada vez menor. Si tomamos uno de estos discos, fíjense que nosotros podemos considerar, ahora voy a tomar por ahí otro color para que se vea mejor en lugar del rojo, yo puedo llegar a considerar que tengo acá, desde el centro de este disco, tenemos un determinado radio, ¿sí? Un radio. Estoy parada acá y tenemos un determinado radio. Fíjense que el radio de cada uno de los discos llega hasta el valor funcional, ¿sí? Vamos a considerar el radio de cada uno de los discos. Entonces, este delta volumen, que para nosotros es pi por radio al cuadrado por delta x, en todos los casos, cuando el eje de giro coincide con el eje x, fíjense que el radio es exactamente el valor funcional, ¿sí? Uno a veces no hace esto en perspectiva, sino yo se lo voy a dibujar acá, por ahí como lo haríamos con un corte. Ahora voy a elegir otro color para que se vea mejor. Si yo tomo un elemento, decimos a veces diferencial, si yo lo tomo mucho más chico, ¿sí? Es como que hago una sección acá, corté una rodaja, y lo que estoy viendo en este plano, que esta rodaja, ¿sí? Sería esto, y proyectada como giró, vemos que se prolonga el disco hasta acá, ¿sí? Entonces, el radio que estamos considerando siempre va a ser desde el eje de giro al elemento que está más alejado. Entonces ahí tendríamos el radio, ¿sí? El color quedó medio, parece que no se alcanza a distinguir más, pero queda mejor así en azul. El radio es desde el eje de giro hacia el elemento que está más alejado. Y fíjense que en todas las rodajas que nosotros considerábamos, si yo estoy parado acá, desde el eje de giro al elemento, el radio siempre coincide con la función. Entonces, en este caso podríamos decir que el delta volumen es igual a pi, bueno, está escrito acá abajo, ¿no? Es el delta volumen, es pi por radio cuadrado por el espesor es el delta x, entonces me queda pi por la función, el valor funcional elevado al cuadrado por delta x. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer acá? Esto lo dejé yo como para ir escribiéndolo. Esto lo tienen bien desarrollado en los apuntes teóricos, ¿sí? Lo que nosotros queremos es hacer justamente la sumatoria de todos estos delta volúmenes, sub i, podríamos llamarlo, ¿sí? Tenemos varios delta volúmenes y los queremos sumar desde 1 hasta n. Pero decíamos que no nos vamos a quedar con 10, 12 rodajas, 12 discos, sino que lo que queremos es justamente que el n tienda a infinito. Entonces, cuando evaluamos el límite, ¿sí? Cuando la norma de la partición, podemos poner, ahora, tiende a 0, de esos discos, entonces vamos a tener el volumen total, ¿sí? Cuando hacemos la sumatoria tenemos el volumen aproximado. Vamos a reemplazar esos delta volúmenes a que es igual, entonces tenemos el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0,
de la sumatoria de estos I desde 1 hasta N de los delta volúmenes, que eran pi por el valor, y acá vamos a utilizar otra vez el psi sub i, ¿se acuerdan que usábamos antes? Porque en realidad ese delta i, xi, si yo estoy parado acá, el radio, tenemos este espesor, entonces lo vamos a tomar, bueno, en el extremo izquierdo, lo mismo que antes, ¿no? El extremo izquierdo, el extremo derecho, o cualquier valor intermedio. Y por delta x. Y acá recordamos que cuando teníamos entonces el límite de la sumatoria y con el delta x, esto se me convertía, como la partición la hicimos en el segmento AB, esto se me convertía en la integral, ¿sí?, de diferencial de x y entre a y b, porque la partición estaba hecha en un determinado intervalo. El valor de pi, como es constante, podría llegar a quedar fuera de la integral, y me va a quedar acá, perdón que me olvidé, acá se me pasó de poner en el radio pi por radio cuadrado, ¿sí? Recuerden que acá era pi por el valor funcional elevado al cuadrado. Entonces es f de x elevado al cuadrado. Entonces de esta manera llegamos a cómo calcular el volumen utilizando el método de los discos, ¿sí? Si lo que estamos haciendo es hallar el área de la sección plana, vuelvo a mostrar acá todo con el dibujo, de esta sección que giraba en torno al eje X, ¿sí? Solamente. Entonces, esta va a ser la fórmula que nos va a permitir calcular ese volumen. No sé si hay alguna duda hasta acá, ¿se escucha bien? Sí, re bien se escucha. Ay, bueno, menos mal. Me sentía sola y preocupada. Bueno, sigo entonces. Ah, No, ¿hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? Bueno, yo después les nada por dejo los ahora, enlaces no. con estas páginas y los... Bueno, yo acá lo que voy a volcar es, para ir avanzando un poquito más rápido, ¿sí? Puse los ejemplos. No sé si ustedes, chicas, después tenían alguno con esto de volumen, o bueno, si quieren preguntar algo de área a los chicos, pero bueno, que estuvieran, copié los ejemplos sin desarrollar mucho para poder avanzar, después podemos volver a algún otro, porque si empiezo a desarrollar los tonos no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, fíjense que acá lo que pide es hallar el volumen del sólido de revolución, y siempre nos van a decir generado por quién, ¿no? Entonces es la región que está, a veces vamos a poner acotado, delimitada, ¿sí? Y me da la curva, o sea que tenemos, esta sería la función, ¿sí? Ahí podemos pensar entonces que f de x es igual a x cuadrado más 1, que es la función que está representada acá abajo, ¿sí? Es esta, es la parábola, el eje x, porque me voy a aclarar bien también, todos, cómo está delimitada el área, esa sección plana que gira, que es la que está pintada acá en rosa, ¿sí? El eje x, y el eje x es el eje de giro y también es un límite inferior. Las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Al darme acá las rectas x igual a 1 y x igual a 2, lo que me está dando son los extremos de integración. Me está diciendo, bueno, es la sección esta que quedó acotada, quedó delimitada entre todos estos elementos. La función x igual a 1, x igual a 2 y el eje x. Y esta es la sección que gira acá. ¿Sí? Acá está representada medianamente, bueno, el giro, cuál es el disco que se me generó. Yo lo que puedo hacer es acá, se los voy a representar acá, yo puedo llegar a tener un elemento, ¿sí? Acá lo llamo, bueno, a veces van a ver en alguna bibliografía que no puede llegar a llamarlo. Si yo tomo este elemento, donde tomé un disco acá que hice un corte, y lo hago tan chiquito, hay veces en lugar de un delta volumen, uno a veces lo van a ver como un diferencial de volumen. Pero bueno, en eso no se preocupen, cualquiera de los dos estarían bien. Si yo estoy tomando algo muy, muy chiquito, lo que estoy considerando, bueno, acá la docente cuando hizo este apunte consideró que este sería, este espesor acá que tenemos acá es el delta X, ¿sí? La base de ese disco. Tenemos que la altura, perdón, el radio, en este caso es desde el eje de giro, siempre acuérdense que lo medimos desde el eje de giro al elemento que estoy tomando ahí diferencial, y lo tengo que acotar hasta acá, nada más. Recuerden que estoy tomando esta sección en rojo, lo voy a acotar por acá alejado, ¿sí? Yo tengo que llegar hasta acá, desde el eje de giro hasta el elemento. Entonces ahí tenemos que este es el radio, ¿sí? Lo estoy acotando un poco más alejado, ese sería el radio,
y vemos que el radio en todo momento, si yo estoy parado en 1, el radio es desde el eje de giro hasta acá, hasta el elemento más alejado, y voy a la función siempre estoy llegando hasta la función. Entonces el radio, este es el radio, si la función coincide, siempre les conviene identificar los elementos y no poner directamente la fórmula, ¿sí? Recordar más bien la fórmula con el radio, ¿sí? Que el volumen en general es pi por la integral entre A y B en general, de el radio al cuadrado, y a mí a veces me gusta ponerlo como que depende de x, porque justamente va a ser una función, vamos a tener que identificar cuál es, pero depende de x, diferencial de x. Y después decidir si es la función o cuál es el radio, ¿sí? Entonces acá nos quedó, bueno, la fórmula, el volumen, cómo lo calculamos, y acá en particular es la integral entre 1 y 2, porque los extremos de integración es donde estaba delimitada el área, ya me los habían dado. Esta es la función elevada al cuadrado, bueno, lo integran, hacen las cuentas y se llega al resultado. Si yo acá lo voy dejando, estos son pasos, esta parte de integración supone que está clara, ¿no? Después es una integral, habría que desarrollar la potencia, el binomio al cuadrado, y después va a ser inmediata y reemplazar, aplicando barra, perdón, por el extremo superior, la primitiva en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior. No sé si hay alguna duda hasta acá en este. ¿Sí? Yo quería mostrarles bien, por ahí medio rápidamente, cómo aplicarlo a un ejercicio. ¿Hay dudas? Bueno, pueden hablar también, así si quieren activar los micrófonos cuando tengan dudas, no me molesta, prenden el micrófono y me preguntan. ¿Sí? Vamos al siguiente. Fíjense acá. Acá también seguimos en lo mismo. Vamos a ir cuando tenemos, yo acá tengo escrita, bueno, un disco con una sección hueca, pero hasta acá no es hueca la sección, sino que fíjense que tenemos la misma función que la anterior, x cuadrado más 1, pero acá ahora, en lugar de estar encerrada con el eje x, como decía la otra, me dice que es en y igual a menos 1, o sea que acá en y igual a menos 1 hay una recta, ¿sí? Y esa es parte de la región delimitada, que es la que va a girar, y bueno, ahora los extremos, x igual a 1 y x igual a 2, serían lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que cambió? Fíjense que lo que cambió acá fue el eje de giro, ¿sí? Por eso les digo que en la fórmula vamos a ir viendo cuál es el radio. El eje de giro cambió, porque el eje de giro ahora es este, en y igual a menos 1, ¿sí? Acá está girando la gráfica, la sección está plana, que está en rosada, esta que está acá, va a estar girando en torno a y igual a menos 1. Entonces fíjense que ahora, si nosotros tomamos, acá está bien representado el radio, ¿sí? Si tomamos ese elemento, uno de estos discos, vamos a ver que el radio va desde el eje de giro, como yo les dije, los voy a poner acá, en esta figura que está acá a la izquierda, desde el eje de giro al elemento más alejado. ¿Sí? Si yo voy hacia el elemento más alejado, llegué hasta acá, ¿sí? Pero desde el eje de giro, acá arranco. Y la función, representada, yo lo voy a acotar acá a un costadito, si vamos desde el eje de giro, desde el eje X, este sería el eje X, vamos a ponerlo arriba el nombre, desde el eje X hasta la función, acá tenemos la función, ¿sí? Pero el radio no es ahora el valor funcional. Fíjense que el radio se desplazó ahora, tenemos una unidad más. En cualquier lugar que nos paremos, siempre estamos el valor funcional, que es desde X hasta la función, pero a su vez, como el eje de giro está desplazado una unidad hacia abajo, vamos a estar sumando una unidad más. Entonces, en este caso, el radio es a la función, le tengo que sumar 1, ¿sí? Una unidad más, porque es esto que está desplazado, lo que se desplazó, la distancia que quedó. El eje X con respecto al eje de giro, una unidad. Entonces el radio pasó a ser ahora este, no es el valor funcional, ¿sí? Por eso les decía que es importante siempre tener esta expresión más general para este método. Entonces, en este caso el radio ahora es todo este, ¿sí? Y es toda esa expresión la que va a ir elevada al cuadrado. Entonces, cuando armemos la integral, va a ser la integral entre a y b, pi, el valor de pi como es constante va afuera,
y vamos a tener que escribir la función, sumarle 1 y a todo ese resultado elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Esta integral también va a ser inmediata porque tienen que desarrollar, bueno, podemos sacar el paréntesis, desarrollar la potencia, aplicar Barrow y llegar al resultado. Yo esto voy un poquito más rápido, después cuando expliquemos algún ejercicio completo, por ahí podemos hacer algo más con más detalle. ¿Hay alguna duda hasta acá? Fíjense que lo que vimos fue entonces un ejemplo en donde, sí, ¿alguno habla? No. No están escribiendo. ¿No hay dudas? Bueno, o se me durmieron todos, o no entienden nada, o... Ahí están contestando que no tienen dudas. Ah, bueno, bien. Entonces acá lo que veíamos era este método de los discos, en donde vimos, para hacer un resumen rapidito antes de seguir avanzando, vimos una sección plana que gira en torno al eje X, ¿sí? Y en donde, bueno, ahí, uy, no sé qué pasó. Perdón, no sé qué pasa. Bueno, ¿se ve? ¿Se vuelve a ver? Ah, porque se puso negra la pantalla, bueno. En donde vemos que la sección justo estaba delimitada de tal manera que uno de los límites de la sección era el eje X. Y entonces coincidía, estábamos acá abajo, coincidía con el eje de giro. Entonces nos coincidía. Por eso en esos casos, cuando la región delimitada coincide con el eje X y el eje X es el eje de giro, directamente el radio coincide con la función, con el valor funcional. Ahora, después vimos otro caso en el cual la sección delimitada coincide con el eje de giro, pero ese eje de giro está desplazado, no es el eje X. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué pasa cuando se desplaza. En este caso lo que hicimos fue desplazarlo hacia abajo, que podemos ver qué pasa si lo hubiésemos tenido con alguno de los ejemplos en la práctica, ya lo vamos a ir viendo después con otro detalle, podría haber estado desplazado hacia arriba. ¿Sí? En este caso fue desplazado hacia abajo y tuvimos que sumarle una unidad más. ¿Sí? Esos son los dos casos. Vamos a ver ahora qué pasa si lo que tenemos es una sección hueca. Si yo acá les puse algunos ejemplos de entrada como para verlo a través de otros dibujos. Hay también un recurso interactivo que es el 64, entonces también aparece con este tipo de secciones y cómo gira en torno a un determinado eje. En este caso vamos a poder llegar a tener, bueno, el caso más general es este que están expresados acá, donde vamos a tener el área encerrada entre dos funciones, f de x y g de x. Entonces el área esa que está en verde en este primer ejemplo, que está acá gráficamente, esa va a ser la sección que gira en torno también al eje x, al eje de giro. Pero fíjense que acá va a quedar un hueco. ¿Se alcanza a ver? Acá queda como una trompeta, acá queda un hueco, como un cono en el centro que estamos sacando esa sección. ¿Sí? Lo que hacemos es, después otra vez lo mismo, vamos a cortar también rodajas, lo que pasa es que la sección que gira, acá hay otro ejemplo también de dos funciones, más general, y acá, bueno, acá ya lo llama R grande y R chica, y acá vamos a ver por qué lo está llamando así, tiene algún objetivo, ¿sí? ¿Por qué lo llama de esa manera? Entonces, lo que se genera ahora es un volumen de un sólido, pero que tiene un hueco. Si este hueco lo tiene acá en el centro, tiene un hueco. Con en este caso, la función que está en este caso, la g de x, en este primer caso, ¿sí? Que tenemos acá, la g de x está generando, al girar, todo este hueco, ¿sí? Que sería un cono. Y en este caso, esta figura, con r chica de x, también está generando todo este hueco que se ve más oscurito acá en el centro, ¿sí? Me generó un hueco acá, todo un hueco en este sector, ¿sí? Es una sección que es hueca. Entonces, vamos a verlo acá con un ejemplo que yo también saqué de algunos de estas páginas que he encontrado acá, en donde ya tenemos también para aplicarlo con un ejercicio. Entonces, para que veamos cómo nos quedaría representado. ¿Sí? Fíjense que acá, aparentemente, es como si fuera un cono el que está girando, porque primero es una recta, la recta igual a x, ¿sí? La que gira, pero si girara igual a x solo, me quedaría este cono que está grande en azul, pero en realidad lo que está girando es la sección que está delimitada por esta recta y también por esta parábola. ¿Sí? Entonces, al girar la parábola, me está generando todo este hueco que está acá internamente.
Entonces lo que hacemos es tomar acá un elemento, diferencial, uno delta x, yo lo estoy tomando un poquito más grande, este elemento que está acá, ¿sí? Si yo corto a la sección este volumen, acá les estoy mostrando en esta parte, hago una flechita para que se vea lo que les quiero mostrar, tengo el volumen que se generó, otra vez cortamos rodajas, pero fíjense que ahora estas rodajas van a tener un hueco en el centro, ¿sí? Porque hay una sección hueca, entonces como si fueran arandelas, secciones huecas, ¿sí? Si yo la miro de frente a esta sección hueca, es lo que tengo acá a la derecha, en el cual, bueno, esta sección hueca tiene un determinado espesor, ¿sí? Ese espesor es delta X otra vez, porque justamente la sección, yo lo veo en el plano, el corte, ese corte que estamos haciendo, yo lo estoy viendo acá, y esto también sería, tiene un determinado espesor delta X. Entonces yo lo que quiero sacar ahora, recuerdan que el volumen, habíamos dicho, de una sección plana, era el área por la altura, ¿sí? La altura sabemos que es delta X, pero ¿cuál es esta área? A ver, si me saben decir, ¿cuál es el área esa? Yo acá tengo el centro, esto está en concordancia, así con este eje, entonces puedo poner acá que tengo un determinado, lo podemos llamar, bueno, R minúscula o R sub I, por ahí para los que les cuesta escribir con minúsculas o mayúsculas, tenemos un radio interior, que sería desde el eje de giro, que es este, si el eje de giro es el eje X, desde el eje de giro al elemento más cercano, un radio interior, y vamos a tener un radio exterior desde el eje de giro al elemento más alejado. ¿Alguno se anima a decir cuál es el área de esta sección circular? De este anillo que tengo acá. A ver si alguno lo dice, ¿qué sería el área? Llamando con estos datos, radio interior y radio, esa área de la sección circular. Si yo tengo todo esto, ¿a qué es igual el área de esta? Si yo tomo la de afuera nada más, a ver, lo voy a tomar de esta manera. Sí, bueno, ahí ya está. Pi por radio exterior al cuadrado. Bien, radio interior. ¿Qué le faltaría a esto? Fíjense que si yo tengo pi por radio exterior, para que no se aprendan por ahí de memoria, si yo tengo pi por radio exterior al cuadrado, tendría de toda esta, ¿sí? Tendría pi, yo tengo el radio exterior, que es este, y eso sería toda esta superficie. ¿Por qué estoy restando? ¿Qué es lo que le tengo que sacar en definitiva? Le tendría que sacar el sector que me quedó adentro, ¿no? El hueco que me quedó adentro. Y si esto fuera radio interior, esta sección, ¿a qué es igual esta sección sola? Esta, fíjense, lo voy a escribir acá abajo. Esto es pi por r sub e al cuadrado, ¿no? Toda, absolutamente toda. Y esta otra chiquita, ¿cómo va a ser? Pi por radio interior al cuadrado, ¿sí? Si a toda la sección grande circular le saco la de adentro, hago la resta entre estos dos, voy a tener realmente la sección que yo quería tener, ¿sí? Y esto, ahí se entendió, ahora para aclararle, ¿quién era el que había comentado en las restas? Matías. Yo puedo sacar factor común pi y me va a quedar radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, en la sección circular, lo que hago es valerme de algo más sencillo, pensar en las restas, considerar como si hubiese sido toda esta primero, toda completa, ¿sí? Que es pi por radio exterior, acá por ahí no se alcanzó a ver bien la E, voy a escribirla mejor, radio exterior, acá al cuadrado, y si le quito la de adentro, al sacarle la sección de adentro, le estoy quitando pi por radio interior al cuadrado, esa sección que es la sección interna, ¿sí? Entonces, ahí volvemos, ese delta volumen, entonces que a mí me interesa, el delta volumen que me interesa va a ser pi por radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado, por delta X, ¿sí?
Pero el radio exterior o el radio interior, bueno, tengo que mirarlo acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el radio exterior? Voy a borrar un poquito de esto que estamos acá subrayando. Vamos a volver acá al elemento. ¿Sí? ¿Cuál sería el radio exterior? Si yo tengo esta sección, ¿sí? El radio exterior, tengo que ir desde el eje de giro al elemento más alejado, ¿sí? Desde el eje de giro al elemento más alejado. Ese sería el radio exterior. Y si voy desde el eje de giro al elemento más cerca, este sería el radio interior. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde estoy yendo con el radio exterior? En todo momento. Desde el eje de giro hacia el más alejado. Del eje de giro al más alejado. Del eje de giro al elemento más alejado. ¿Hasta dónde estoy yendo? Hasta la recta X, y igual X. Perfecto, hasta la recta igual a X. Entonces podríamos decir que el radio exterior es X, ¿sí? O la podemos llamar, si ustedes quieren, podemos llamarla, por ejemplo, a la recta F y a la parábola la extiendo y la llamo G. ¿Está bien? Entonces podríamos decir que, para generalizarlo un poquito acá, pues si no la X para que no lo confundan con X como en el eje X, ¿sí? El radio exterior en este caso es la función f de x, que en este caso esa función coincide con x, y el radio interior hasta dónde voy. Desde el eje de giro al elemento más cercano, del eje de giro al más cercano, del eje de giro al más cercano. ¿Sí? Lo que yo le estuve sacando es... ¿Cómo? ¿Alguien habló? Es un sonido de algo. Bueno, no estoy de- yendo Como un eco, hacia... algo así. Bien, estoy llegando hasta la otra función, que yo la llamé G. Bien, y en este caso sería x cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, como yo... Bien, muy bien. Entonces acá tengo que ver cuáles eran los extremos. Fíjense que acá el ejercicio me podría haber dicho el volumen del sólido de revolución generado al girar la sección plana encerrada entre las funciones f de x y g de x. Entonces yo iba a tener que encontrar, después de representarla, por eso es importante que representen con mucha claridad siempre, iba a tener que buscar seguramente el punto de intersección para saber hasta dónde, ¿sí? Cuáles serían los extremos de integración, y acá me lo dice, ¿no? Es el punto 1, 1, entonces este extremo sería 1, y el otro punto de intersección que está puesto acá es desde 0, ¿sí? Entonces es la integral desde 0 hasta 1 de, en este caso el volumen, va a ser igual, lo que tengo que hacer es hacer la sumatoria de esta expresión, ¿no? Pi por radio exterior menos radio interior al cuadrado, entonces me va a quedar pi afuera, vamos a ponerlo primero en general, radio exterior menos radio interior al cuadrado, diferencial de x, esto es pi, parecía cualquier otra cosa, entonces el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 1, radio exterior, y siempre consejo les conviene hacer, siempre ayudándome con el gráfico, de poder identificar los elementos que necesito para aplicar cada método, ¿sí? Por ahí es mejor acordarse de este, en donde acá nos va a quedar, vamos a generalizarlo, la integral desde a a b, y ponemos afuera, ¿sí? Y siempre acordármelo de esta manera, radio exterior menos radio interior. ¿Por qué? Porque en el caso de que la sección no sea hueca, ¿cuánto va a valer el radio interior? A ver, ¿por qué decimos de acordar? ¿Qué pasa si la sección no es hueca, lo que vimos antes? ¿Cuál sería el radio interior? ¿Tendría radio interior si no es hueca? Si no es hueca, fíjense que si no es hueca, yo tendría todo esto, ¿no? Si no fuera hueca. No, Valdría 0 el radio. no tendría este agujero, ¿sí? Si es hueca. Entonces, valdría exactamente. Entonces siempre es conveniente que se acuerden, por eso les digo, es conveniente acordarme de esta fórmula del método del disco en general, ¿no? Ya con el hueco.
porque si no tiene hueco, directamente esto es 0. ¿Sí? Entonces me acuerdo de esta fórmula general, en donde tengo radio exterior menos radio interior, y no poner ninguna función ni nada, sino simplemente ir al dibujo, identificar primero quién es el radio exterior y quién es el radio interior, poner la fórmula, ¿sí? Y después reemplazar. Bueno, vuelvo y digo, bueno, ¿quién era el radio exterior? F de x. ¿Quién era f de x? X. Entonces va a quedar x como al cuadrado. A veces uno se olvida de los cuadrados. Menos el radio interior, que era g de x, que era x cuadrado, y a su vez esta era la función, que era el radio interior, y este es el cuadrado de la fórmula, ¿sí? Y esto es, bueno, diferencial de x. ¿Sí? En estos casos, bueno, todos los ejemplos que les di antes y este que estamos viendo ahora, son integrales inmediatas. En esta es trabajarla. No, no, estoy con hambre. Ahí está. Y acá también tengo que poner. Entonces me quedó directamente, ponemos x cuadrado menos x a la cuarta, ¿sí? Diferencial de x. Bueno, esto es una integral inmediata, ¿sí? Ustedes, esto es lo que yo les decía, esto lo pueden seguir haciendo ustedes para terminar. En los dos ejercicios anteriores son ejemplos que vimos, son ejemplos de los apuntes teóricos. Este es uno distinto que les puse yo para tener algo distinto. Y acá, perdón, acá ya podríamos ir integrando. Mientras iba hablando escribía y pasé de largo. Entonces acá ya podemos decir que ¿a qué es igual la integral de x al cuadrado? ¿Cuál sería la primitiva de x cuadrado? Me quedaría x al cubo sobre 3, ¿no? Menos x a la cuarta sería x a la quinta sobre 5, y esto lo tenemos que encontrar entre 0 y 1. ¿Sí? Este pi, recordemos que, bueno, multiplicaba todo, y bueno, acá se los dejo que ustedes lo sigan. ¿Sí? Es reemplazar toda la función en 1 menos la función en 0. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces esta es la... Bien, esta sería la fórmula que les conviene utilizar, donde es sección hueca, y como bien decía Silvia, generalizamos. Si el radio interior no hay hueco, el radio interior sería 0. Entonces ya me quedan, al sacar esto, ¿sí? Si yo estoy sacando esto, me queda radio exterior al cuadrado y es un solo radio. ¿Está bien? Bueno, acá tienen otra para hacer, este se los dejo, así por el tiempo, ¿no? Voy a seguir avanzando, si puedo aplicarles el otro método del anillo. Estos están todos desarrollados en los apuntes teóricos. Es otro ejercicio un poquito distinto. Y bueno, acá tienen una sección hueca porque también el eje de giro es, la sección plana está encerrada con el eje X también, es parte de los límites de la sección plana, pero acá el eje de giro se desplazó, ¿ven? Hubo un desplazamiento del eje de giro. Entonces ahí se van a modificar los radios, ¿sí? También se genera una sección hueca porque el eje de giro está desplazado y la sección que gira está hasta acá nada más, hasta el eje de las X, ¿sí? Toda esta es la sección que gira. Entonces se genera un hueco. Que en este caso el hueco, fíjense que el radio, acá está como R, este R mayúscula sería el radio exterior, y R minúscula, pues ustedes lo llaman como quieren, o R minúscula y mayúscula, o con los subíndices. En este caso el radio interior es siempre 1, ven que no varía, siempre está desde el eje de giro al elemento más cercano, siempre es 1, siempre es la distancia que separó a los dos ejes, al eje X con el eje de giro, ¿sí? Y el radio exterior se va a modificar porque no es solamente la función, como hemos visto antes, sino que tenemos que agregarle esta distancia que están separados los dos ejes. Entonces es a la función hay que sumarle una unidad porque el eje de giro se desplazó una unidad. ¿Sí? Está una unidad más alejado. Lo mismo que con este otro ejemplo que también lo tienen ahí en la práctica. Acá el eje de giro está por encima ahora. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo acá, radio interior y radio exterior. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Es que siempre midan el radio desde el eje de giro, ¿sí? Voy a tomar a ver otro color. Desde el eje de giro al elemento más alejado, ¿sí? Entonces, este es el radio.
desde acá hasta acá. Este es el elemento que estaba más alejado. Entonces fíjense que ahora el radio exterior, si esta es una unidad, siempre, ahora el que es constante es el radio exterior, porque siempre estoy llegando hasta este límite. ¿Cuántas unidades estoy acá? ¿A qué sería igual este radio? A ver si me dicen. Estoy desde el eje de giro al elemento más alejado. Acá tengo un 5 y acá tengo en este valor acá un 1. ¿Cuál es la distancia que hay entre este valor y este? ¿Cuál sería el radio? 4. ¿Bien? Ese sería el radio grande o radio exterior. Y el R chiquita o radio interior voy desde el eje de giro hasta acá. Desde el eje de giro hasta la función. Pero fíjense que la función vale, el valor funcional vale desde acá hasta acá. Esta es f de x, ¿sí? Esta es f. Y el radio es desde el eje de giro hasta este elemento. ¿Qué les parece? ¿Qué cuentas tendría que hacer? A ver, si están viendo algo en álgebra, lo pueden pensar como vectores, ¿sí? También. Si yo estoy yendo, a ver si lo vemos acá. Nosotros consideramos desde acá hasta acá está la función. ¿Sí? Este es el valor funcional para un determinado valor que yo me pare. Y el radio es desde el eje de giro hacia acá. Este sería el radio interior, ¿sí? El R minúscula. Y lo que están separadas, la distancia que tenemos, yo podría pensar que a esta distancia, que es 5, ¿sí? Le resto la función y entonces obtengo este valor del radio, ¿sí? 5 es la distancia que están alejados los dos. Al restarle, recuerden que siempre me tiene que quedar positivo el radio, entonces a 5 le estoy restando el valor funcional en ese punto, entonces obtengo el radio interior. Sería 5 menos f de x. ¿Sí? Fíjense que acá con el otro radio, también si lo pienso de esa manera, podría haber pensado que a 5, este 4, lo podría haber pensado como que a 5 le estoy restando 1, porque 1 era el valor funcional que teníamos hasta acá. ¿Sí? Si a 5 le restaba 1, obteníamos el radio exterior. ¿Sí? Y el radio interior, o R minúscula, como está acá representado en el apunte teórico, sería 5 menos f de x. A 5 le resto el valor funcional. Esto en cuestiones prácticas, cuando estén en la práctica, conviene pararnos y verificarlo bien con el gráfico, es decir, ¿qué pasa si yo estoy parado en 1? ¿Sí? ¿Cuánto vale la función en 1? ¿Y qué pasa si realmente yo a 5 le resto el valor funcional? A ver si realmente me está dando ese radio que tenemos desde el eje de giro hacia ese elemento. ¿Sí? Lo mismo en este extremo. Fíjense que si yo estoy parado acá en 2, ¿cuánto me daría? Si justo el eje de giro coincide con este borde acá de la sección plana. Para este punto en particular, que estoy parada acá, ¿no? Este punto en particular, que lo voy a hacer más grande el punto. Si estoy parada ahí, ¿cuánto me tendría que dar el radio? En ese caso, el radio interior. ¿Cuánto me tendría que dar acá? Si estoy parada justo acá. 0, dice. ¿Qué les parece? 0 tendría que darse. Entonces uno lo verifica. ¿Qué pasa? Si x es igual a 2, ¿sí? Habíamos dicho que la función en 2, vamos a calcular allá en 2, ¿sí? Sí, la función en 2 es 2 al cuadrado más 1. ¿Sí? Fíjense que la función en 2 me dio 5. Y estábamos diciendo que si x es igual a 2, vamos a verificar el radio, ese chiquito que habíamos considerado. Era 5 menos la función en 2. ¿Sí? El radio para 2, vamos a considerar acá si x es igual a 2, ¿no? Si estoy parado en 2, no siempre. Entonces, esa es una forma de verificar. A 5 le resto 5, está bien la cuenta que hice, porque ahí me dio 0. ¿Sí? Lo mismo podría haber hecho para verificar qué pasa si estoy parada en 1. ¿Sí? Entonces el radio, si estoy parada para x igual a 1, sería 5 menos el valor funcional en 1, que iba a ser 1 al cuadrado más 1. Entonces a 5 le resto 2. El radio me quedó 3. Si yo me fijo bien en las unidades, estaba bien, porque desde acá, desde el eje de giro
desde el eje de giro hasta el elemento parada en 1, justamente el radio vale 3. Pero tengan cuidado que eso solo vale si estoy parada ahí, ¿sí? Si no es variable. Pero uno, una vez que encuentre la expresión que tiene el radio, lo que hacemos ante una duda, estas son verificaciones, ¿sí? Acá lo que hago es verifico para 2 puntos que yo puedo verlos muy bien gráficamente. Verifico a ver si lo que yo sospeché o supuse estaba bien, ¿sí? Entonces es una forma de verificar. Fíjense que en estos métodos lo más difícil es encontrar justamente cuáles son los radios, ahí es donde uno empieza a tener problemas, ¿sí? Por ahí no saben bien integrar, saben aplicar bien la fórmula que va, pero no se sabe identificar bien cuáles son los radios, en este caso el exterior y el interior. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien pregunta algo? Esto lo tienen resuelto, yo preferí poner todos estos gráficos juntos para que se vieran bien y ir mostrándoles yo cómo sacar. Este está resuelto en el apunte teórico, completo también. Bueno, voy a ir al último método. ¿Les parece? No sé qué opinan ustedes, chicas. ¿Se entiende? ¿Querían aplicar algo más? Sí. Bueno. De un arrollado, ¿sí? ¿Se escucha? Ah. Lo que habíamos visto en el otro método era como que teníamos un arrollado, por ejemplo, un pan y cortábamos rodajas. Entonces íbamos sumando todas esas rodajas, ¿sí? Eran discos. En este otro método, que es el método de los anillos, lo que vamos a hacer es aplicarlo cuando el eje de giro es el eje Y o un eje paralelo al eje Y. Entonces la sección plana lo que hace es girar en torno al eje Y, y ven acá, si ustedes pueden ver en esta figura que está a la derecha, después yo, para no hacer tanto lío de cambiar de pantalla, después vuelvo a cambiar de pantalla para que veamos la animación. Pero acá lo que hago entonces es cortar todos como anillos, por eso se llaman anillos, como anillos concéntricos, unos con otros, como si tuviera un cortapasta y voy cortando de afuera hacia adentro, ¿sí? Con todos círculos concéntricos algo, ¿sí? Son todos anillos. En muchas bibliografías no lo conocen con el método del anillo porque dicen como que son cilindros concéntricos, lo van a llamar, ¿sí? Pero bueno, nosotros siempre se lo llama de esta manera y hay muchos autores que lo llaman así, como método de los anillos. Entonces se van dando cuenta que el corte es distinto. Antes cortábamos como rodajas, era más fácil ver lo de las rodajas, ¿no? En el otro sentido. Pero en este sentido, lo que estamos haciendo es todos anillos. Entonces tenemos diferentes para llegar a aproximarnos a este que es el volumen real que queremos calcular, ¿sí? Lo que se van haciendo es cortes en este sentido, ¿sí? ¿Qué vamos a pasar? Acá lo que hacemos es, uno de estos anillos lo tomamos, ¿sí? Podemos considerar, bueno, si ustedes, por la forma del dibujo, podemos considerar que es el que está más acá en el centro, ¿sí? Alguno de ellos, cualquiera, no importa, tomamos alguno de esos anillos concéntricos y lo analizamos aparte. Entonces vamos a ver que ese anillo va a tener, ahora después lo vamos a ver bien acá también, ¿no? Voy a mostrarlo acá un poquito más abajo, está visto de otra manera, yo tengo uno de esos anillos, si yo lo veo en una sección acá representada, tenemos, este sería un corte de ese anillo que lo estoy viendo en el plano XY, ¿sí? Que tiene un determinado espesor delta X. Y acá vamos a ponerle, para no confundirlo, en lugar de delta R como parece, como un delta X. Y este es el espesor que tiene acá. ¿Está bien? Ese espesor es delta X. Tiene una determinada altura, ¿sí? Ese anillo, cilindro hueco, y tiene un determinado contorno. Si este contorno, ahora vamos a verlo acá en esta otra figura, es decir, yo voy a mostrarlo mejor acá otra vez, ese anillo, ¿ven? En este dibujo que está acá, se ve bastante bien que lo que estamos haciendo es cortar y tomar, estoy individualizando uno solo de esos anillos concéntricos, ¿sí? Que tiene entonces ese espesor delta X, ¿sí? Y si yo lo tomo y hago un corte, lo abro, hago un corte acá y lo abro, ese anillo concéntrico,
lo que vamos a hacer es todo este contorno que teníamos acá, ¿sí? Ese perímetro de esa circunferencia es el que está desarrollado acá. Yo lo abrí, se abre y eso lo estiro. Entonces ese valor, voy a borrar que me quedó muy desprolijo, ¿sí? Esta medida que tenemos desde acá hasta acá es justamente 2pi por r. ¿Sí? Es decir, va a depender del radio que tengamos, es decir, este anillo que tomamos tiene un determinado radio, acá r, ¿sí? Entonces va a ser 2pi por r. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este delta volumen que vamos a tener ahora, distinta que en la situación anterior, podemos decir que es igual a 2pi por r por h, es decir, vamos a considerar como antes, era la superficie de la cara plana, que sería esta, ¿sí? Esta o la posterior que no estamos viendo, una de estas, entonces es 2pi por r, es uno de los lados de este rectángulo, por la altura que es el otro lado, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la superficie plana, el área de la superficie plana, por, vamos a llamarlo, yo prefiero llamarlo delta x, no me di cuenta acá que lo llamaban delta r, por delta x, que sería el espesor. Entonces ahí tenemos individualizado uno de esos anillos, ¿sí? Que es 2pi por r por la altura por delta x. Yo acá volví a tomar otra vez con otras imágenes para que lo entendamos bien. Entonces tenemos esta superficie plana que gira, individualizamos uno de esos anillos que tiene espesor, acá está lo de que puede ser el extremo izquierdo, el extremo derecho, o el punto medio, o cualquier punto intermedio, ¿sí? Este espesor es delta x, esta va a ser la altura, ¿sí? Y va a tener un determinado radio que está desde el eje de giro hacia el elemento que estoy analizando. Este va a ser el radio, ¿sí? Entonces acá otra vez. El radio va a ser desde el eje de giro al elemento que estamos individualizando, ¿sí? Acá hago un corte y lo abro, por eso tengo el área de esta superficie plana, ¿sí? Que va a ser 2pi por el radio por la altura, por el espesor, que es delta x. Y ese es el delta volumen. ¿Qué pasa en esta, qué particularidad tenemos acá? Fíjese que ahora el radio, porque acá apareció x, ¿sí? Porque el radio va a depender con x, va a coincidir con el valor de x en donde estamos parados. Si el eje de giro es el eje y, ¿sí? Entonces, en estos casos vamos a ver que el radio del que estamos hablando va a coincidir con x. Si el eje de giro es el eje y, ¿sí? La altura, ¿con quién va a coincidir? ¿Hasta dónde estoy yendo acá en la altura? Desde acá hasta acá, si tomo ese elemento, ¿sí? Si tomara otro, voy a estar hasta acá. Si tomara otro, estoy hasta acá. ¿Hasta dónde llega la altura de cada uno de esos anillos concéntricos? ¿Hasta dónde llegó la altura? Bien, hasta la función. Entonces la altura es f de x. ¿Sí? Entonces son los dos parámetros, ahora tengo estos dos, antes tenía el radio nada más, que van a depender de x. Entonces, cuando sumemos, cuando mayor cantidad de anillos concéntricos tengamos, mayor va a ser la aproximación. Entonces estamos otra vez en la misma situación. Lo que hacemos es hacer la sumatoria de todos esos delta volúmenes. ¿Sí? Y ahí vamos a obtener, si le aplicamos el límite, otra vez cuando la partición tiende a 0, de todos esos deltas volúmenes, vamos a tener el volumen total, ¿sí? Entonces nos iba a quedar el límite cuando esa partición, la norma de la partición, perdón, tiende a 0, de la sumatoria, y acá ponemos desde i igual a 1 hasta n, entonces los individualizamos como que es el iésimo está en una determinada posición i, desde 1 hasta n. Ahora el 2pi lo podemos sacar afuera, incluso lo podemos sacar fuera del límite, porque es algo, una constante que se va a repetir. Y tenemos r, a mí me gusta ponerle dx y h de x, porque en general
vamos a tener que considerar que estos van a depender de X, ¿sí? Si no, nos van a parecer que son constantes por delta X. Entonces acá, otra vez lo mismo, el límite, lo voy a dejar acá en 2pi, lo voy a poner adentro para que nos quede más identificado a qué llamamos la integral, ¿sí? El 2pi lo voy a dejar acá adentro, es una constante, pero bueno, no importa, entonces tenemos el límite de la sumatoria, otra vez lo mismo, de delta X, ¿sí? Todo esto, llegamos a la integral definida, la partición la hicimos en un determinado segmento AB otra vez, el 2pi lo podemos sacar fuera de la integral, y entonces me va a quedar del radio, que depende de X, por la altura, que depende de X. Y esto se me convierte en diferencial de X. Y este va a ser el resultado del volumen con el método de los anillos. ¿Sí? ¿Qué es lo difícil acá? Porque uno, bueno, se acostumbra a poner el otro método, poder identificar cuál es el radio y cuál es la altura. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Vamos a ver un ejemplo. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces acá yo, bueno, voy identificando un elemento otra vez acá en este sector para hacer el ectovolumen. Este es el anillo. Ustedes si quieren lo pueden llegar a dibujar de esta manera también, ¿no? Pero es importante saber cuál es la parte real y cuál es la que se genera al girar, ¿sí? Entonces uno puede llegar a considerar acá, bueno, acá tengo a esta misma altura, tengo este elemento, el delta volumen, ¿sí? Porque esto fue lo que estuvo girando. Entonces la sección que estamos considerando es esta acá, ¿sí? Entonces decimos, bueno, acá tenemos el delta X, ya sabemos que es delta X, y el radio va a ser desde el eje de giro hacia el elemento. ¿Ven que ahora es así el radio? Lo voy a poner con R mayúscula para que quede más claro, ¿sí? Desde el eje de giro al elemento que está girando. Y fíjense que si yo estoy parada acá, justo en 1, ¿cuánto vale el radio? Y si estoy parada acá, ¿cuánto vale el radio? A ver qué les parece. Si el elemento está acá, si está acá vale 1. Y si estoy en x igual a 2, ¿cuánto vale el radio? 2. Entonces el radio en general, ¿con quién varía el radio? En general. ¿Con quién varía? Con F. Fíjate que yo estoy desde el eje de giro, vuelvo a mostrarlo acá. Yo estoy desde el eje de giro al elemento. Ahí con el eje No estoy yendo, fíjate que acá con X, ¿sí? Con la variable X, porque no estoy yendo hasta la función. Ahora sí, cuando yo quiero la altura, a ver, voy a poner con otro color. Cuando yo quiero identificar la altura, la voy a acotar, ustedes han visto sistemas de representación, yo lo que estoy haciendo es hasta acá la altura, porque después marcan cualquier cosa, tengan cuidado, yo estoy marcando en este elemento diferencial, ¿sí? Que tomé acá primero, en este primero que está acá, en este elemento diferencial o este delta volumen de uno de los anillos, que es la sección que me quedó marcada en el eje X e Y, en este estoy considerando. Ven que hasta acá llegué, porque hasta ahí llegó el radio, hasta este elemento que estoy considerando. Y la altura llega hasta ese elemento que consideré. Lo que pasa es que la marco más alejada para que se vea mejor. Es como que lo estoy acotando. Digo, va desde acá hasta acá. ¿Sí? Desde acá hasta acá. Para no superponerlo, lo pongo acá a un costado. Y eso sí, ¿con quién varía? Si yo cambio de elemento diferencial, voy a llegar hasta acá con la altura. Siempre hasta dónde voy a llegar con la altura. ¿Hasta dónde llego con la altura? ¿Con F? Ahora sí con la función, ¿sí? La altura coincide con la función. Por eso es muy importante identificar todos los elementos. ¿Sí? Poder identificarlo, más allá de que tiene la fórmula, digamos, que sabemos, que cuando estoy... Ahí pueden apagar algún micrófono que hay mucha interferencia. Cuando estamos hablando entonces del método de los anillos, sabemos que la fórmula es que el volumen
está 2pi, gira en torno ¿sí? por la integral entre a y b de el radio que depende de x por la altura que depende de x por el diferencial de x. Me gusta escribirlo así porque después piensan que siempre son números. Hay veces que son constantes y otras veces no. En este caso no son constantes. Entonces en este caso tenemos 2pi. ¿Cuáles son los límites? ¿Quiénes serían el extremo A y cuál sería el extremo B? ¿Cuál sería el extremo inferior y cuál sería el extremo superior? En el gráfico que yo hice. Voy a borrar un poco algunas líneas que tengo una 1 y 2. Perfecto, 1 y 2. Entonces estamos integrando desde 1 hasta 2. ¿Cuál dijimos que era el radio? Entonces ya lo vamos reemplazando, pero siempre es conveniente que lo escriban aparte, lo identifiquen bien en el gráfico y después lo ponen. Entonces el radio dijimos que era x, ¿no? Y la altura, f de x. ¿Y f de x quién es? Acá podemos decir, bueno, la altura es f de x, pero f de x será x cuadrado. Si ya identificamos claramente, si nos paramos acá y decimos, bueno, el radio, vamos a hacerlo más prolijo. ¿Qué identifiqué yo en el gráfico? Que el radio, en este caso, con este método es x, y que la altura coincide con la función, y la función en este ejercicio era x cuadrado. Entonces, una vez que yo los tuve bien identificados, voy a la expresión y reemplazo el radio por lo que encontré, y ya la altura que era x cuadrado, diferencial de x. En este caso quedó bastante sencilla la integral, porque es más que inmediata, así no tenemos que ni siquiera sacar una cuenta ni resta, nos quedó x al cubo, diferencial de x, constante sale afuera, la primitiva de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, aplican Barrow entre 1 y 2, y bueno, y ahí después esto lo terminan ustedes de resolver, ¿sí? Ahí no tendrían que tener mayores inconvenientes, ¿no? De reemplazar la primitiva en 2 menos la primitiva en 1. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda acá en este? ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver el siguiente para que podamos identificar. En este yo lo dejé un poquito más para desarrollarlo más, me había olvidado. Así que acá voy a desarrollar un poco más. A ver, vamos viendo. Esto también está en los apuntes teóricos. Lo que pide acá es determinar el volumen del sólido de revolución generado por la resistencia, que siempre es lo mismo, ¿no? Determinar o encontrar volumen de sólido de revolución, siempre estamos en estos casos, alguno de los dos métodos, generado por la región acotada, o a veces ponemos delimitada más que acotada, entre la curva, la estamos gastando la x cuadrado, donde está todo igual a x cuadrado, recta si igual a 1, x igual a 1 y x igual a 2, y eje de giro x igual a menos 1. Para empezar acá, a veces hay muchas confusiones, yo lo fui dejando todo para que lo podamos ir viendo. A ver, tenemos la gráfica, ¿no? Entonces decimos, bueno, si tomamos, yo lo tomé, quería tomar un poquito más grande, lo dejé preparado como para tomar, porque como está entre 1 y 2, bueno, si esto es 1, acá estamos en 2, 1, 2, sí, lo hice bien como para que me entrara bien la parábola y un poquito más grande, porque todos los otros dibujos estaban muy chicos, entonces no me gustaban mucho y digo, vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces dibujo la parábola, ¿sí? Todo con cuidado. En este caso, como me están pidiendo entre x igual a 1 y x igual a 2, por eso me concentré un poco en este primer cuadrante, si no uno tendría que dibujar en realidad siempre toda la parábola, ¿no? Tendríamos que ver también, bueno, podemos hacer como un cortecito acá, como ver que me sale, en un medio es un cuarto, estaríamos por acá. Y no sé, estoy re malo con el lápiz. A ver si me sale, este la uso más prolija dibujando esto. No, pero encima está rebelde hoy, parece. La conexión o qué otra vez está. Oh, oh. Sí. Bueno, estoy con. Bueno. Sí, porque no. A ver, sí. A ver este.
Bueno, pasé bastante bien. Esta es la parábola. Mírenla con mucho cariño. Bueno, esta parte no era necesario dibujarla, pero yo quería ver, bueno, se parece como no es la parábola, ¿sí? Esta es la parábola. No me gustó ahí, así que voy a terminar de dibujarlo un poquito mejor. Bueno, tenemos la parábola y me dice que es entre x igual a 1, x igual a 2, pero también me dice rectas igual a 1. Fíjense acá que los extremos eran la parábola, era x igual a 1, x igual a 2, que esto me van a dar los extremos de integración, el extremo A y el extremo B. El eje de giro ahora es x igual a menos 1, o sea que yo tendría que venir acá, no me he dado cuenta acá, yo tendría que seguir dibujando para este lado, ¿sí? Y el eje de giro estaría acá en menos 1. Recuerden que siempre el eje de giro nunca va a atravesar la superficie plana, si no nos equivocamos en dar. Siempre va a ser que no la va a atravesar, ¿sí? A la sección. A lo sumo, la sección estará en un extremo justo coincidente de la sección, pero no la va a atravesar. Y acá me dice también y igual a 1, o sea que no solamente era esta función, sino que también tenía que graficar y igual a 1, ¿sí? Esta recta. Y igual a 1. Entonces la sección, sí, claro, por eso yo me puse a hacerlo todo, dije, lo voy a copiar y lo voy a desarrollar para que vean. Entonces, siempre dice, región acotada entre, y me aclara, esta curva y todas estas rectas. ¿Está bien? Y acá me habla del eje de giro. Entonces tengo que hacer caso a todas estas cosas, ir sumando todas, ¿sí? Entonces es x igual a 1, o sea que este extremo acá. X igual a 2 sería esta recta, ¿sí? X igual a 1 hubiese sido esta recta, no la dibujo toda porque ahí ya se me cortan las dos. Y igual a 1 también. O sea que la región que gira es toda esta, la región plana que gira. ¿Se dan cuenta? Es toda esta completita, que fue la que giró, que va a girar. Y ahora, lo que me están diciendo también es que el eje de giro, que a veces, a veces le ponemos Y', el eje de giro es este. Me pone una vueltereta ahí como para decir, bueno, en torno a qué eje está girando. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, no es este, no es el eje Y. Ese se lo llama Y'. ¿Sí? El eje de giro, el Y', va a ser este. En Y igual a menos 1. Entonces, bueno, yo no les voy a dibujar acá toda la sección que gira, ustedes se la imaginan, la pueden dibujar ustedes con mayor detalle, pero yo lo que voy a hacer es tomar un elemento, ese elemento diferencial, que tenemos siempre acá, diferencial o un delta. Yo para no confundirlos tomé exactamente lo mismo, a veces en lugar de delta B lo llaman diferencial de B, porque tomo algo mucho más chiquito, tomo acá esta parte de un anillo que se va a ver reflejada, no me di cuenta de hacerlo, lo vamos a ver reflejado más allá, ¿sí? Por acá, no me entra acá en el gráfico. Pero este es el corte que vemos en el eje XY de ese anillo, que tiene este espesor delta X. Entonces, ¿qué tenemos que identificar acá? Sabemos, otra cosa que se confunden siempre es el eje de giro. Fíjense que dice, y yo acá me equivoqué cuando lo escribí, me voy a dar cuenta, es justo una de las cosas que les quería que prestaran atención. Sí, es Y', que yo me quedé con el Y', y se ve que mientras hablaba lo escribí. El Y', justamente esto confunde. Y' porque es paralelo al eje Y, ¿sí? Eje de giro, cuando es X, significa que es paralelo al eje Y. ¿Sí? Y es X igual a menos 1. X es una recta vertical, no horizontal. Y esta es la primera confusión que tienen. Cuando hay que girar en torno a un eje, lo ponen al revés. Ponen como que Y es igual a menos 1. Acá entonces es X igual a menos 1. Entonces vamos a identificar los elementos. ¿Qué necesitamos si tenemos este método? Y si queremos, lo que hacemos es, bueno, a ver, recordemos el método. ¿Qué método es el que vamos a aplicar? Es el método del anillo, porque gira, vemos en torno a qué gira. ¿Sí? Entonces sabemos que ahí la fórmula es el volumen, era 2pi, por la integral entre A y B, de el radio por la altura por el diferencial de X. O sea que vamos a tener que identificar quién es el radio y quién es la altura. ¿Sí? Porque estamos aplicando, tenemos que identificarnos en qué método estamos. Entonces, si estamos en este elemento diferencial que estamos tomando, vamos a decir, bueno, el eje de giro es de
el eje de giro, y ahora el eje de giro está acá, está desplazado, hacia el elemento ese diferencial que estoy tomando. ¿Sí? Entonces, desde el eje de giro, pensé que se me había borrado, desde el eje de giro hacia ese elemento que estoy considerando ahí. Uno cualquiera, en un lugar cualquiera. ¿Sí? Me paro más o menos en el centro. Este sería el radio. ¿Sí? Y la altura, la voy a contar acá un costadito, sería esta. ¿Sí? Esa sería la altura. Entonces, fíjense que si nosotros estamos marcando a ver el radio, tenemos ¿con quién? ¿De qué depende el radio? ¿En qué sentido lo estoy haciendo? En el sentido de las X. ¿Sí? Entonces va a tener alguna relación con la variable X. Si yo estoy parada desde acá, desde el eje Y, hacia el elemento, eso varía con X, ¿no? Porque si estoy parada acá, X vale 0. ¿Sí? Si estoy parada en el eje, X vale 0. Si estoy parada acá, X vale 1. Si estoy parada acá, en este extremo, X vale 2. ¿Se dan cuenta que desde el eje X hacia el elemento coincide con X, ¿no? Porque justamente estoy parada desde este eje y hacia el elemento es X. Pero el radio no arranca acá, porque el eje de giro es este otro. Estoy en -1. Entonces, este es el eje de giro, el elemento. ¿Qué tengo que hacerle a la X? Porque va a depender de X, porque está en la misma dirección que la X. Pero ¿cuál sería el radio? A ver si se dan cuenta. ¿Qué tengo de más? ¿Qué distancia tengo de T? ¿Qué distancia me quedó acá? Claro, ¿qué distancia me quedó acá entre esto y esto? Es justamente lo que se desplazó, ¿sí? Es una unidad más alejado. Entonces el radio va a ser X más 1. Siempre es importante que lo identifiquen y escriban bien de dónde a dónde. Radio desde el eje de... Yo siempre exagero con esto, ¿de dónde a dónde? Desde el eje de giro hacia el elemento, ¿sí? Y identificar que, como depende de X, va a estar X en juego. En este caso le tuve que sumar 1. ¿Qué hubiese pasado si el eje de giro estaba una unidad a la derecha? ¿Qué hubiese tenido que hacer? ¿Qué les parece? Ahora para que lo pensemos. Hubiese sido el radio de giro, hubiese sido desde acá. ¿Qué hubiese tenido que hacer? -1, dice. Bien, le hubiese tenido que restar 1, perfecto. Quería saber si se habían dado cuenta del razonamiento. Si siempre me identifico, me paro y hago lo mismo. Si tengo dudas, verifico nuevamente con los elementos, ¿sí? Digamos, un extremo sería este, que estoy en 1. ¿Qué pasa si X vale 1? 1 más 1 es 2, me fijo. A ver, si estoy en 1, tengo un radio de 2 unidades. Si tengo una unidad hasta acá, más otra hasta acá, está bien. Me coincide lo que yo dije, ¿sí? Si estoy en este punto, en este extremo, que estoy en 2, ¿y cuántas unidades tengo? Y 2 más 1, 3, también el radio es 3. Y uno puede verificar qué pasa si X vale, los extremos a veces le da 1, si X vale 1 y si X vale 2. A ver si realmente el radio me está dando lo que yo quería que me diera, ¿sí? Con menos 1 me dio 2, y en el otro caso, cuando valía 2, me quedó 2 más 1, el radio es 3. Sí, está bien, coincide, ¿sí? Cuento, estoy desde acá hasta acá, tengo 1, 2, 3 unidades, coincide. ¿Se entiende? Entonces el radio es X más 1. Y la altura, a ver, ¿a qué es igual la altura? ¿Qué les parece ahora? A ver, desde acá, a ver qué color uso, porque hice tanto mamarracho de colores. Tengo, desde el eje X, si yo me paro, lo estoy acotando acá, me voy a parar acá un costadito, ¿no? Desde el eje X hasta acá, tengo la función. Oh, está rebelde la tableta, ahí está. Tengo la función, ¿sí? Y tengo la función en la altura, no, la altura es más chica. ¿Qué hice? ¿Qué pasó ahí? Al valor funcional, ¿qué tuve que hacerle? Restarle 1. Restarle 1. Entonces a la altura es al valor funcional, le resté 1. En este caso, fíjense que lo pueden pensar, la altura está muy parecido, no es lo mismo, porque muchos me dicen, relacionado con el área, ¿sí? Digamos, la altura va a estar coincidente con la función que está encima menos la función que está abajo, ¿sí? Porque acá puedo pensar que la función que está abajo era 1, ¿no? Si fuera otra función que es variable,
y fuera g de x, a f de x le resto g de x. Siempre va a ser la diferencia entre también techo menos piso a la altura. ¿Se entiende? Entonces, como ya identifiqué cuál es el radio, ¿sí? Tengo bien identificados cuál es el radio, que era x más 1, y cuál es la altura, que es el valor funcional de x menos 1, ya identifiqué bien los dos elementos. Bueno, con estos dos, también, acá también esto lo pueden verificar, ¿eh? Si ustedes quieren también verifican. Pero ya con los dos datos puedo decir que el volumen que estoy buscando es 2pi por la integral de dónde a dónde. ¿Cuáles serían los extremos de integración? Ya los habíamos dicho acá, ¿no? Acá Sí, arriba se los puse yo. de 1 a Bien. 2. De 1 a 2. ¿Sí? 1 a 2, bien. De el radio, que es x más 1, y acá hay que tener mucho cuidado y poner paréntesis, porque acá esto es el radio, y está multiplicado por la altura, que es f de x menos 1. ¿Sí? Si yo quiero acá también, en lugar de poner f de x menos 1, puedo decir que la altura, y ya saco las cuentas aparte, en donde como f de x era x cuadrado, ya reemplazo. Si todas estas cosas les conviene siempre identificarlas bien aparte, y entonces ya acá ahora adentro pongo a lo que era igual la altura, que es x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y ahora todo esto diferencial de x. ¿Sí? El producto de estas dos cosas. Bueno, acá ya es un poquito, tienen que aplicar distributiva, trabajarlo algebraicamente y después integrar. Pero ahí llegamos al resultado. Después ustedes esto se los dejo para que lo sigan trabajando ustedes, ¿sí? Bueno, me parece que hasta acá llegamos porque yo había pensado en darles también algo lo tenía escrito también en otra solapita acá, de longitud de arco de curva, pero prefiero dejarlo porque esto no lo vamos a tomar, se los explico después del receso, retomamos con algunos temas y lo vemos después, para no confundirlos ahora. Dejen por ahí la ejercitación, que el que quiere está en el apunte teórico perfectamente explicado, yo acá también lo tuve en cuenta, pero no los quería marear, porque por ahí es mucho y preferimos a fijar estos conceptos o a que ustedes saquen dudas de lo que han estado trabajando en la práctica con cálculos de área, ¿no? Sí. Sí, no, no, no. Sí, sí, eso yo quise aprovechar a veces cuando doy la clase presencialmente, proyecto alguna de estas cosas o incluso agarro materiales o un libro, algo y se lo voy mostrando. Entonces me pareció muy oportuno, fui buscando una forma a ver cómo les podía transmitir de la mejor manera posible, que se lo imaginaran. Espero haber logrado algo, ¿no? Y cómo lo podían ver. Pero como bien dice Estela, por eso también quise hacer este último yo con todo el esquema. Con este esquema, así es suficiente. Lo que sí, bueno, como bien dijo, bien realizados los gráficos y que identifiquen bien, porque a veces pasa que van derecho a la integral, vienen directamente acá a la integral, ¿sí? Vienen directamente acá y ponen algo que está mal, pero por ahí se olvidaron, capaz que después de elevarlo al cuadrado, se equivocaron de método. Si van haciendo todos los pasos, ponemos la fórmula que necesitamos primero, ¿sí? Identificamos bien tratando de ver, bueno, ¿qué método necesito? Entonces necesito radio y altura. Si estoy en el otro método, voy a necesitar bien el radio identificar, o radio exterior o interior. Los identifico bien y que se vea que los identifican bien en el mismo gráfico, como puse yo, ¿no? Desde el eje de giro al elemento que gira, y los escribo bien. Quizás después hay una cuenta tonta,
que se equivocaron, pero si la ponen directamente acá en el resultado final y le hicieron en el aire la cuenta, ¿no? Porque ahí sumaron o restaron algo mal, ya son más, van acumulando errores, no sabemos de dónde salió eso. En cambio, sí van identificando bien cuál es el radio, la expresión, la trabajo aparte y después la pongo en la integral, a veces les ayuda incluso a ustedes a ser más ordenados, a darse cuenta si tuvieron algún error, ¿sí? Siempre los invito a que hagan esto, ¿no? De identificar bien los elementos de cada uno de los métodos. No sé si quieren agregar algo más o... Sí. Sí. Claro, sí. Había varios más, yo ahí los invito a que dejen, ahora voy a poner dejar para poder compartir. Les quería compartir, a ver si puedo. Ventana, pestaña de Chrome, porque tenía otras abiertas también, a ver si... Hay una... me parece que estoy compartiendo la misma porque encima se llaman igual. Porque había unos que se ven, bueno, en el libro es Integrando con Paco, hay varios que están buenos, y después acá también, no sé, es como que las tenía cargadas las páginas y no se cargaron. Hay una que es de GeoGebra. Ah, bueno. Ay, que se me pasé a otra, me parece. Ah, no veas que se ve antes de que la vea yo. Bueno, hay varias animaciones ahí que... Sí, no, pero está muy lento. Bueno, hay unas de GeoGebra que están buenas que ustedes pueden ir cambiando. Se los paso después el enlace. A ver si lo puedo copiar ahora y por ahí ya se los paso, que es una calculadora de GeoGebra, calculadora de volúmenes, en donde les dan los volúmenes para que visualicen el sólido, qué función está afuera, cuál está dentro. Está muy buena esa. Ahora voy a ver si se los puedo compartir. Y después dentro del libro acá, la del seno de X. A ver si la ven. ¿Se ve esa ahora? Porque la otra está mucho más lenta. La otra se las voy a copiar. El enlace en el chat. Esto es del libro ese Integrando con Paco, donde aparecen, bueno, uno va generando las superficies, están las funciones, tienen distintas funciones, no sé si se alcanzan a ver ahora. En el desplegable. En el desplegable hay varias funciones, ustedes eligen cuál es, eso es del libro Integrando con Paco, ponen generan superficie y se tiene que empezar a generar. Lo que pasa es que está re lento internet y todo, pero bueno, después de un tiempo se le genera la superficie. Entonces muestra cómo gire, cuál es la superficie que se generó, ¿sí? Al girar en torno a esos ejes. Y esta otra, después yo se las voy a poner acá, voy a dejar de compartir porque está medio lento, no tiene sentido, pero lo ven ustedes. Les pongo el enlace a esa otra calculadora, a ver si los voy a copiar directamente acá en el chat. A ver si lo pueden ver, lo copio en el chat. Que esta es una que está muy buena, que es una calculadora de GeoGebra. La abren en GeoGebra y tienen para ir, ustedes ponen la función que quieren,